Bueno, buenas noches. Les recuerdo por favor a todos que apaguen el celular. Les agradecemos su presencia, les damos la bienvenida a todos, así como a los de nuestros dos expositores, el doctor Osmar Fernández, González, perdón, disculpe, y el doctor Pedro Luis García, que lo hemos rebautizado, así como el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García Caffi. El doctor González no pudo asistir, deja sus saludos porque tuvo una pequeña intervención quirúrgica. Damos entonces inicio al ciclo de conferencias San Martín y los libros. Va a comenzar hablando el doctor Osmar González, actual agregado civil para asuntos culturales de Embajada Perú en Argentina. Es sociólogo y doctorado en Ciencia Social por el Colegio de México y es autor de libros sobre sociología, de intelectuales y colaborador de revistas especializadas en varios países. Recientemente, en colaboración con Ricardo Mel Garbao, dio publicidad a una compilación de textos inéditos de Víctor Raúl Aya de la Torre, editado en nuestro medio por el Centro Cultural de Cooperación. También se desempeñó en su país como director de la Casa Museo José Carlos Mariátegui, pero se debe agregar a estos importantes antecedentes su gestión como subdirector de la Biblioteca Nacional del Perú, organismo del cual se sustrajeron aquellos libros que José de San Martín donara en el momento de su fundación y cuya evolución es el tema del cual se va a ocupar seguidamente. A continuación, la exposición del doctor Osmar González, la devolución de los libros por parte de Chile. Buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches. En primer lugar, estoy muy complacido de compartir esta mesa con el doctor García. Tenía referencias de él por amigos comunes y también por lectura de algunos textos de él, que además es un destacado peruanista. Incluso amigos peruanos me han hablado del doctor García. Quiero agradecer especialmente a Mario Tesler, porque desde que expusimos los libros de San Martín en el Museo del Bicentenario en diciembre del año pasado, él me habló de la posibilidad de organizar esta reunión, este conjunto de mesas. Y bueno, también, si bien vengo como agregado cultural, también soy sociólogo, ¿no? Entonces, creo que más vengo como sociólogo que como agregado cultural. Y en esta identidad ambidiestra quisiera exponer desde la diplomacia cultural cómo las gestiones que realizó el Perú con el gobierno de Chile permitieron que realizaran los libros que se llevaron en tiempo de la Guerra del Pacífico. Y en medio, o presidiendo toda esta reflexión, están las referencias a los libros de San Martín y la historia de la Biblioteca Nacional del Perú. Paso a leer. Si no se escucha, por favor me hacen una seña, porque yo tengo una voz baja. Gracias. El pasado 4 de diciembre de 2013 se inauguró la exposición titulada La Ruta de las Ideas en el Museo del Bicentenario de la Presidencia de la Nación, muestra organizada por la Embajada del Perú, las Bibliotecas Nacionales y las Cancillerías del Perú y Argentina. Estaba compuesta por 36 libros que habían pertenecido al libertador don José de San Martín y que se resguardan en las bóvedas de la Biblioteca Nacional del Perú. Era la primera vez que se exhibían al público, luego de ser recuperados en el año 2007, tanto así que antes de ser enviados a Buenos Aires tuvieron que ser restaurados. Debo mencionar algunas cosas que me parecen importantes con respecto a la mencionada exposición. En primer lugar, esos ejemplares son parte de los aproximadamente 600 libros que San Martín donó al Perú al momento de fundar la Biblioteca Nacional de Lima, el 28 de agosto de 1821, constituyendo la primera institución cultural de mi país. Puede, y de hecho hay divergencias sobre el número de libros donados por el protector del Perú, como el doctor Barcia seguramente explicará en su ponencia, con información que ha obtenido recientemente y que evidentemente va a ayudar a aclarar cuál es la cifra real que donó San Martín a la Biblioteca Nacional en el momento de su fundación. Pero más allá del número de libros donados por San Martín, lo que deseo resaltar es la perspectiva de estadista de San Martín, del libertador, quien luego de las armas se concentró en dar forma al nuevo Estado del Perú, ¿no? Además, su último acto como protector del Perú
fue dejar instalada la primera constitución política, ¿no? La primera asamblea constituyente. Entonces yo quiero rescatar San Martín no solo al héroe militar, sino al estadista de gran visión de futuro que fue. En segundo lugar, me quiero referir al título mismo de la exposición. Con él se quiso resaltar cómo los libros acompañaron al propio general y a la expedición libertadora que comandó. Una ruta que inició en Cádiz, pasó por Argentina, luego Chile hasta llegar a Lima. De alguna manera, los libros de San Martín simbolizan la visión integral del prócer latinoamericano, quien entendía que son parte sustancial de la formación del ciudadano, trayendo luz y sustentando gobiernos libres. En sus propias palabras, que él pronunció en el documento con el cual funda la Biblioteca Nacional del Perú, dice: facilitarles todos los medios a los hombres y los pueblos, de acrecentar el caudal de sus luces y fomentar su civilización por medio de establecimientos útiles, es el deber de toda administración ilustrada. Las almas reciben entonces un nuevo temple, toma vuelo el ingenio, nacen las ciencias, disípanse las preocupaciones que, cual una densa atmósfera, impiden a la luz penetrar, propágase los principios conservadores de los derechos públicos y privados, triunfan las leyes y la tolerancia, y empuña el cetro de la filosofía, principio de toda libertad, consoladora de todos los males y origen de todas las acciones nobles. Une nobleza con conocimiento, que es una premisa importante para él. Es indudable que prima en San Martín la visión del libro como instrumento de ilustración, que le permite destacar la labor humanizadora que éste debe cumplir. Es decir, el libro, como símbolo del objeto impreso, se convierte en el baluarte de una nueva civilización. Se vuelve en el soporte de la memoria intelectual y el medio de expresión de las corrientes espirituales, a la par que de toda la creación literaria en todo el orbe occidental, como sostiene Jacques Laffay. La escritura, por su parte, se constituye en el medio privilegiado para la transmisión del saber. Como sabemos, con la cultura escrita se producen documentos que fortalecen la historia como actividad consciente y disciplinada del ser humano. La reproducción masiva de textos que permite la imprenta expande la práctica y necesidad de leer. Gracias a la lectura se puede conocer el pasado y las colectividades fortalecen los elementos de su identidad y reflexividad. Así, libro, lectura y escritura son elementos fundamentales en la constitución de las sociedades modernas. Gracias a la cultura escrita se pasa del recuerdo individual a la memoria colectiva. Esta visión sobre el libro y en general sobre la cultura escrita es la que guarda San Martín. En ese sentido, la función de la biblioteca, y más aún si es nacional, se constituye en el centro más importante de formación cívica y de constitución de identidades sociales. Como hombre de su tiempo, San Martín veía el objeto impreso como imprescindible en la formación de los nuevos estados sudamericanos. En tercer lugar, quiero detenerme en la cifra mencionada, 36 ejemplares. ¿Qué pasó con los cerca de 600 libros que la Biblioteca Nacional dice que donó y que ahora tenemos esta cifra tan menguada? La historia, recurrir a ella, nos puede ayudar a entender. Como sabemos, poco después de ser declarada la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, las fuerzas realistas tomaron nuevamente el control de Lima. Algunos investigadores, como la bibliotecóloga Lucila Valderrama, afirman que la Biblioteca Nacional fue víctima de saqueo por los ocupantes del centro del poder virreinal ya languideciente. Sin embargo, otros, como el historiador Pedro Gibovich, sostienen que no hay suficientes evidencias para sustentar tal afirmación. De haber ocurrido dicho saqueo, es probable que algunos libros donados por San Martín hubiesen sido sustraídos, entre muchos más, obviamente. Entonces surge la pregunta de por qué la sustracción de libros fue selectiva. ¿Por qué algunos libros sí fueron llevados y otros no? Esta incertidumbre pone en duda la afirmación de Valderrama, aunque no se puede desechar completamente su hipótesis y quizás en el futuro obtengamos nuevas evidencias sobre lo ocurrido. Pero la mala racha de la Biblioteca Nacional no terminó ahí. En 1879 inició la infausta Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. En 1881 las tropas chilenas ocuparon Lima, utilizaron las instalaciones de la Biblioteca Nacional como cuartel de tropa para finalmente, al retirarse del Perú en 1883,
llevarse numerosos bienes pertenecientes al patrimonio cultural peruano: estatuas, archivos, instrumentos científicos y, claro, libros. Las cifras exactas de los libros sustraídos no se llegaron a determinar, y desde entonces el Estado peruano realizó diversas gestiones diplomáticas para recuperar su patrimonio. Muy poco después de concluida la guerra, el presidente Miguel Iglesias nombró al escritor Ricardo Palma, en su tiempo el más importante del Perú y creador de las famosas tradiciones, como director de la Biblioteca Nacional del Perú. Él sería el reconstructor de esta institución con mucho trabajo y pocos recursos, por lo que se le conoció como el bibliotecario mendigo. En un informe al poco tiempo de asumir sus funciones, Palma señaló que la biblioteca contaba para 1880 con más de 56 volúmenes. Luego de la guerra quedaron solo 738. El reciente director Palma, entonces, solicitó la promulgación de un bando prefactural indicando que los poseedores de libros con el sello de la biblioteca los devolviesen al establecimiento. Así, recuperó primero más de 8.000 libros y luego casi 6.000 más. A estos 14.000 libros hay que sumar los que el propio presidente chileno y amigo personal de Palma, Santa María, devolvió: 624 volúmenes. Lo que no se sabe a ciencia cierta es cuántos de los libros donados por San Martín fueron recuperados en esa gestión de Palma. El escritor bibliotecario consigna que obtuvo el señor Santa María la devolución, cito, de 2 cajones de manuscritos que para su examen o estudio tenía en su casa el señor Vicuña Maquena, que acababa de fallecer. Es ilustrativo comentar una anécdota. El mismo Palma compró en 1881 un libro a un soldado chileno por 2 reales plata y que pertenecía a la colección San Martín: el de Quiromancia, impreso medio siglo después de la invención de la imprenta por Gutenberg. Este ejemplar es el más valioso de los libros de San Martín que se conservan en la Biblioteca Nacional del Perú. Fue el primero que se recuperó, y hay que destacar que fue durante el desarrollo mismo de la guerra, y significa al mismo tiempo que los libros pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú circulaban por Lima en manos de particulares y que estos estaban dispuestos a comerciar con ellos. Otros testimonios señalan que muchos de los libros se vendían en bodegones y se utilizaban para envolver mercancías. Por otra parte, en su memoria como director de 1885, Palma informa que fueron devueltos por el gobierno de Chile 10 cajones de papeles sobre el Santo Oficio de Lima. Cito: la más importante de las devoluciones han sido las que de 2 cajones de libros muy notables hizo, por intermedio del doctor don Manuel Álvarez Calderón, un caballero francés residente en Chile. Como mencioné, durante más de 120 años el Estado peruano buscó recuperar su patrimonio cultural y bibliográfico. No hubo las circunstancias apropiadas ni en el terreno político, ni tomando en cuenta el humor en la opinión pública para que ello ocurriese. Permanecían vivos demasiados recuerdos dolorosos, y al interior de cada país se mantenían problemas que merecían atención prioritaria. Se necesitaba un clima de estabilidad política interna que propiciara una relación bilateral cooperativa. Esto ocurrió a inicios del siglo XXI. Un primer paso fue la devolución por parte de Chile de las escrituras públicas del archivo registral de Tacna y Arica, poco antes de que asumiera en el Perú la presidencia el señor Alejandro Toledo. Ya se empezaba a contar con las condiciones para reemprender las gestiones con respecto a la devolución de nuestro patrimonio cultural y bibliográfico. Es así que hubo un acercamiento entre los ministros de Educación del Perú y Chile, Nicolás Lins, que ha sido embajador del Perú en Argentina, y Sergio Vitar, famoso intelectual chileno, en los cuales se habló de la posibilidad de retomar el tema. Paralelamente, el entonces director de la Biblioteca Nacional visitó a la directora de la Biblioteca de Chile con resultados no muy positivos. Y debo contar que yo mismo, cuando visité a Santiago y me reuní con la directora de la Biblioteca de Chile, tampoco tuve mayor aceptación de que en sus establecimientos hubieran libros pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú. Pero paralelamente se propició una corriente de opinión favorable promovida por intelectuales peruanos y chilenos, lo que contribuyó a modificar la opinión pública sobre el tema. Previamente, el presidente chileno, Patricio Aylwin, ya había manifestado la voluntad de su país de devolver los libros al Perú. Sin embargo, había pendiente la firma de un convenio bilateral, cultural y científico
que el Perú se rehusaba a suscribir mientras no se solucionara el problema de la entrega de los bienes culturales. Esto derivó en que el presidente Ricardo Lagos, chileno, encargara al ministro de Educación de su país, Sergio Vitar, la conformación de una comisión investigadora llamada el Comité para la Reparación de la Guerra, la cual elaboró una lista de 3.900 libros que poseía Chile y pertenecían al Perú. En su campaña electoral, la entonces candidata a la presidencia de Chile, Michelle Bachelet, declaró que estaba de acuerdo con la devolución de los libros, lo que ofrecía un panorama favorable para llegar a un acuerdo entre nuestros estados. El 23 de abril de 2006, en el diario chileno 7, apareció la transcripción del documento firmado por el sabio chileno de origen polaco Ignacio Domeyko, rector de la Universidad de Chile en 1881. Quien elaboró, en colaboración con el famoso bibliófilo Diego Barros Arana, un minucioso informe de 16 páginas sobre los objetos sustraídos al Perú, dirigido al ministro de Instrucción Pública. Señalaba que llegaron a Santiago 103 cajones y unos 80 bultos. La revelación de este documento significó un inesperado respaldo a la pretensión peruana y ayudó a consolidar una opinión pública y a propiciar la decisión política a favor del retorno de los libros. El 3 de mayo de 2006, en el Perú, ya bajo el gobierno de Alan García, en la Subsecretaría para Asuntos de América y de Política Cultural Exterior de la Cancillería, dirigida por José Antonio García Belaúnde, se acordó iniciar las coordinaciones entre el sector educación, el Instituto Nacional de Cultura y el Archivo Departamental de Tacna, con el objetivo de plantear a Chile la conformación de una comisión binacional que haga efectiva la devolución de los bienes culturales. Luego se decidió que el tema debería estar dirigido por la propia Cancillería. En agosto del mismo año, 2006, se constituyó una comisión nacional integrada por representantes del Instituto Nacional de Cultura, después convertido en Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú y del Archivo General de la Nación, con el propósito de elaborar un inventario de bienes culturales sustraídos durante el conflicto. Con este inventario se podía proponer a Chile la conformación de una instancia binacional. En este punto fueron sustanciales las reuniones que sostuvieron los cancilleres de Perú y Chile, José Antonio García Belaúnde y Alejandro Fogli. A ello se sumó la visita del nuevo director de la Biblioteca Nacional del Perú a Chile en octubre de 2006, en donde se entrevistó con la subdirectora de la Biblioteca de Chile, Ximena Cruzat. El resultado fue el compromiso de las autoridades chilenas a indagar, estoy citando, por cuanto libro peruano hubiese y se encontrara en dependencias estatales y públicas. Esto se vio respaldado por la directiva directa de la presidenta Bachelet, quien demostró toda la voluntad política a favor. Siendo directora de la Biblioteca de Chile, Nidia Palma, tenía que apellidarse Palma, se buscó en cerca de 100 bibliotecas públicas de Chile los libros del Perú. Los volúmenes hallados se limpiaron, catalogaron, restauraron y luego fueron enviados a mi país. Finalmente llegaron a Lima el 5 de noviembre de 2007 3.788 libros en 238 cajas. Los libros fueron identificados como patrimonio peruano gracias al escudo del Perú y a la leyenda Biblioteca Pública de Lima. En el acta de entrega de libros por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile se dice en el tercer párrafo lo siguiente: la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos hace esta devolución en la convicción que los bienes culturales, sean estos materiales o inmateriales, expresan de manera profunda la cosmovisión de los pueblos, la creatividad, imaginación y capacidad de transformación de sus habitantes y comunidades, como también son testimonio de su memoria, de sus sentidos de identidad y pertenencia. Este acto se vio refrendado por la resolución exenta número 3705, Santiago, 30 de octubre de 2007, firmado por la doctora Palma. En su primer considerando sostiene que es política del Estado de Chile la convivencia pacífica, intercambio social, económico y cultural con otras naciones y países en un marco de pleno respeto a los valores de una sociedad democrática y de mutuo respeto a las soberanías nacionales. Las palabras de San Martín tuvieron entonces una nueva vida. Este largo proceso de repatriación de los libros
es resultado de la llamada diplomacia cultural, la cual definió Willy Brandt como el tercer pilar de la política exterior junto a la política y a la comercial. Como señala Bruno Podestá, agregado cultural del Perú en Uruguay, la diplomacia cultural contribuye al diálogo intercultural y al acercamiento de los pueblos. En cualquier situación, la política cultural exterior es una política pública y por lo tanto existente en el contexto del Estado y condicionada por sus características institucionales, burocráticas y de gestión. Y esto se respalda porque en el siglo XXI estamos hablando de 2 gobiernos del Perú, 2 gobiernos de Chile y 4 administraciones en total de las bibliotecas nacionales de Perú y Chile. Otro caso que lo menciono entre paréntesis, importante de la eficaz diplomacia cultural peruana, fue el haber logrado en 2010 la devolución de las piezas arqueológicas por parte de la Universidad de Yale pertenecientes a la cultura inca y que Hiram Bingham encontró en Machu Picchu, se las llevó para estudiarlas y se demoró 100 años en que se revuelvan. Y esta idea de recuperación de los bienes culturales es una tendencia que cada vez cobra más importancia y se avisora que en el futuro bienes culturales volverán a sus lugares de origen. Con el regreso de los libros llegaban a su fin largas gestiones realizadas para su recuperación, aunque se supone que los libros devueltos son solo una parte del total de sustraídos. Es posible que muchos se hayan perdido definitivamente y que otros estén en bibliotecas particulares, pero lo que se debe resaltar es el gesto de buena voluntad y de acercamiento entre 2 naciones que tienen mucha historia en común. Del total de los libros devueltos, 37 pertenecen a la colección donada por San Martín. A ellos se deben sumar 10 libros más, ya en posesión de la Biblioteca Nacional del Perú, que en total alberga a 47 libros del Libertador, los cuales fueron declarados por el gobierno peruano como patrimonio cultural el 6 de diciembre de 2013. Los libros reúnen los méritos para integrar el patrimonio cultural por su importancia, significado y valor histórico, señaló el entonces viceministro de Cultura Luis Jaime Castillo en una resolución publicada en la Gaceta Oficial del Perú. La mayoría de los 47 textos datan del siglo XVIII, están escritos en francés y se refieren a historia de guerra, geografía, estrategia y ciencias, relatos de viajes de caballeros franceses. Sean 600, como dice la Biblioteca Nacional, o 426, como señala el doctor Barcia, la cifra de volúmenes donadas por San Martín, el resultado sigue siendo una mengua importante de esa colección. Lamentablemente, la colección de la Biblioteca Nacional siguió sufriendo pérdidas y sustracciones. En 1943, un voraz incendio consumió gran parte de sus colecciones y el historiador Jorge Basare, como Palma antes, tuvo que reconstruirla desde la edificación de un nuevo local, que es el que está ahora en la avenida Bancay, en un predio que pertenecía a los jesuitas y que ahora es Biblioteca Pública de Lima, porque la Biblioteca Nacional del Perú tiene un nuevo local en otro distrito, en San Borja. Y en la actualidad, parte de las colecciones son sustraídas por inescrupulosos para venderlas luego a comerciantes de libros. Ante ello, el actual director ha emprendido una campaña para recuperar en lo posible los ejemplares robados. Es probable que todos esos acontecimientos, muchas de las pérdidas, incluyan varios de los ejemplares que pertenecieron a San Martín. De los que quedan ahora, la joya más importante es Opus Pulcherrimus Chiromanti, incunable de 1499, que está escrito en latín y que se expuso en diciembre en el Museo de la Nación del Bicentenario. En su primera página es que Palma escribe la historia ya relatada sobre cómo lo recuperó comprando al soldado chileno. Por otro lado, se nota la predilección de San Martín por autores franceses, aunque no son los únicos que componen la colección. Destacan, entre otros, las obras en varios tomos de Mirabeau, Discursos y Teatro de Voltaire, y otros autores con temas variados, como ya resalté. También es digno de destacar la fineza del empaste propio de esos tiempos, encuadernados en cuero y lomo con ornamentaciones en dorado.
En casi todos los ejemplares hay ex libris, sea que diga J. de San Martín, de don José de San Martín o perteneció a don José de San Martín. En algunos casos están al lado de la inscripción Biblioteca Nacional de Chile. En otros está acompañado de la inscripción a fuego Biblioteca Pública de Lima. Dato curioso es que en algunos volúmenes conviven los sellos de la Biblioteca Nacional de Santiago con el de la Biblioteca Pública de Lima. Si bien los libros de San Martín no se encuentran a disposición de la consulta del público, sabemos que están ahí y que simbolizan lo soñado por el Libertador, la fraternidad de nuestros pueblos y el respeto por nuestras identidades. Muchas gracias. A continuación hará uso de la palabra el doctor Pedro Luis Barcia, prestigioso escritor, historiador, lingüista y catedrático de la Universidad de varios países. Es miembro de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Argentina de Educación, y en ambas llegó a presidir sus destinos. En nuestro país, Barcia publicó decenas de libros, monografías y artículos, pero también cuenta en su haber con importantes trabajos editados en la República Dominicana, Nicaragua y Francia. Es miembro de nuestro Instituto Nacional Belgraniano y académico emérito de la Academia San Martiniana. Por quienes bien conocen este autor, señalan tanto su preocupación por la calidad de sus trabajos como el interés en destacar a todo aquel que participó en las empresas. Con la colaboración de María Delia Di Bucchianico, publicó en el año 2012 Los Caminos de la Lectura, las bibliotecas del Libertador. Seguidamente expondrá sobre San Martín y la donación de libros a Lima y a Mendoza. María Delia. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto compartir la mesa con el colega González, y debo agradecer de González a González. Nos desplazamos al director de la biblioteca. Agradezco la hospitalidad que tiene de darnos la ciudadela de la biblioteca, como es este ámbito. Es la secreta cámara del cuore, diría Dante, de la biblioteca, y se lo agradecemos al mismo tiempo la invitación del señor presidente del Instituto Sanmartiniano para que yo esté presente en esta oportunidad, y asocio este hecho de hablar desde el seno, desde el vientre de una biblioteca, y lo hago con una categoría que nunca aparece en mi currículum, pero la tengo, que es lector emérito de esta biblioteca. El reconocimiento que fue otorgado junto con León Benarós, hombre a quien admiré muchísimo y con el que trabajé inclusive en la última etapa de su vida, y con Félix Luna. Diferencias de edades teníamos, y esas cosas que se dan por accidente. Me tocó entrar en esta categoría de lector emérito, tal vez para promoverme la lectura, es que me daban esta designación. De modo que en estos momentos hablo como lector emérito de esta casa. Y asocio con dos imágenes a la biblioteca. Soy un poco larguero antes de comenzar con el tema. Y es la primera, la negativa que tuve hace 2 días, cuando veo los objetivos de una directora de una biblioteca de una universidad privada, que dice como objetivo fundamental preservar las colecciones de libros para las generaciones venideras, de modo que estas ni artículo no tienen posibilidades de acceso. Esto me hacía acordar al cartel de don José, el que tenía almacén en la esquina de casa, que decía: hoy no se fía, mañana sí, y mañana ibas igual, y el hombre, sin haber leído al Checo, hacía postergaciones infinitas de tipo kafkiano. Y nunca se alcanzaba entonces a tener el fiado, nunca alcanzaríamos a tener el acceso a los libros. Bueno, de alguna manera, y voy a ofender a las señoras que están detrás, ¿cierto? Con recuerdo de aquel proverbio inglés que dice que cuando Dios creó el primer creador que produjo un libro, el diablo creó el primer bibliotecario para que nunca llegara a destino. Esto no es cierto, pero es grato recordarlo como una vacuna para que no se produzca. En una época se decía: usted viene a la Biblioteca Nacional y en 2 minutos tiene un libro. No es el que pidió, pero tiene un libro, y se entretiene con eso hasta que le encuentren el que corresponde. Bien. La segunda imagen es una imagen gratísima que tuve en Santiago del Estero, en la oportunidad en que hacíamos una excursión al interior, al país interior. La mayúscula no se nota en la oralidad, pero yo siempre escribo interior con mayúscula. Íbamos con Olga Fernández Latour de Botas, que es parte de esta troupe, de este ciclo de conferencias, y con Pelser. Y estábamos entregando libros a las bibliotecas más pobres de Santiago del Estero, y si hay pobreza en el país, Santiago del Estero tiene en el interior sobre todo una muestra a acabar, ¿no? Teníamos todas las directoras de bibliotecas, gente muy humilde, y yo, con estupidez propia de un pseudo intelectual argentino, le pregunto a una viejita que tenía enfrente: ¿y usted cómo hace de señora para promover la lectura? Con una frase absolutamente hecha.
Y la vieja me tiró de nalgas cuando me contó. Yo todos los sábados tomo una canasta y coloco en la mitad de la canasta libros para niños y en la otra mitad para adultos, y voy casa por casa golpeando y cambiando los libros que entregué el sábado anterior. La mujer repartía libros como quien reparte pan familiarmente. Por eso es que yo creo que se está creando ahora un mito urbano, porque han visto a un hombre de cierta edad o de edad cierta, que por los barrios de Buenos Aires anda con una canasta repartiendo libros y se dice que es Horacio González. Pero no tenemos seguridad si esto es así. Bien, quiero recordar que es lo último que hemos estado haciendo también con Adela sobre San Martín. En primer lugar, hicimos en el año 12, creo que fue, 13, este libro, ¿no? que es un libro interesante porque la labor fundamental es parte de un libro grande que yo había hecho, pero al asociarme con Adela, la inteligencia de uno es asociarse con gente que sabe más en algunos ámbitos, como en el caso de Adela. Uno busca en Google como único buscador, Adela maneja 8 buscadores. Entonces, esta muchacha tácita, casi que no quiere hablar, motivada por la conversión que hacía de una línea del inventario de 1818 que decía dossier, diccionario, pasta, reconstruíamos la cita y a partir de la cita ella ubicaba la portada, y es así entonces que podemos tener la portada de casi la totalidad de los libros de la Biblioteca de San Martín. Es realmente notable y es una investigación única en el país, esta de rescate de las portadas de una biblioteca, de una librería, como se decía en el siglo XVIII y XIX, ¿cierto?, de un prohombre argentino. Es lo que yo quería ofrecerle al director de la biblioteca. Si hubiera sabido que está usted de vicedirector, hablaba con usted, que siempre son más accesibles, ofrecerle la pinacoteca, digamos, de toda esta virtualidad recogida por los libros que ustedes ahora no tienen. Pero vamos a pasar después a eso. En segundo lugar, publiqué en Perú el año pasado un trabajo muy largo que se llama La lengua de San Martín, que lo voy a reproducir acá en una edición chiquita que yo dirigía en la biblioteca, en la Academia Argentina de Letras, se llama Libros Bolsillables, para no decir Leader Posh o Pocket Book, ¿verdad?, que son gringuismos. Entonces tomé lo de Ortega de Bolsillables. Este estudio está inspirado en la más importante de las lingüistas peruana, que es Marta Hildebrand. Y le hacemos un homenaje a Marta en Perú. Entonces, ella hizo se llama La lengua del libertador, sobre Bolívar. Bolívar, claro, publicó 4 veces más, escribió 4 veces más que San Martín. Le dio un material enorme a Marta Hildebrand, y así concretó en este libro, La lengua del libertador, un magnífico estudio. Sobre las pautas de Marta, yo hice un estudio aplicado a San Martín y lo publicamos en Perú. Ahora, ampliado, vamos a publicarlo acá. Es interesante los insultos del libertador, las palabrotas, los desentonos, el uso de refranes. Todo está registrado, realmente humaniza muchísimo sin vulgarizarlo, porque acá la idea habitualmente de la gente que por humanizar vulgariza y termina por presentar a un hombre en chancletas en vez de presentarlo de entre casa. Esta es la realidad. Bueno, después otro libro que acabo de terminar y que se va a publicar, si las fundaciones quieren, es un diario de San Martín enorme, que va a publicarse después de los 3 tomos de Sarmiento, en la colección que publica la Fundación San Juan. La Fundación San Juan va a comenzar esta colección que se llama Idearios Argentinos. Yo hice el Sarmiento, después viene el San Martín mío, y después viene de Isidoro Ruiz Moreno, el secretario Isidoro Ruiz Moreno del Instituto vitalicio. Es vitalicio, bien, sobre Urquiza, después vamos a tener otro sobre Perón, y fin, los principales protagonistas de la historia argentina, con esta colección de diarios que ya está hecho en Güemes, que es magnífico, hecho por una salteña, porque la idea es que cada cual trabaje en lo que conoce y lo que tenga más cerca. La Exaltación de Güemes es excelente en este libro. Y, en fin, más allá de estos otros proyectos que tenemos ahora, que ya está terminado el libro, es lo que nosotros vamos a presentar a Mendoza, que es esto que se llama San Martín y su donación de libros a las bibliotecas de Lima y de Mendoza, que lleva un epígrafe a la tapa que dice: la biblioteca destinada a la ilustración universal es más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Frase conocida por todos ustedes de San Martín. Muy bien, es un caso único el de San Martín, el único militar que en toda la historia llevó consigo más de 700 volúmenes en 11 o 12 cajones.
los trajo a través del Atlántico desde Madrid a Buenos Aires. De Buenos Aires los llevó a Mendoza. No sabemos qué pasó cuando él fue al norte, dónde los tuvo, si los llevó consigo o si encargó a alguien que de Buenos Aires los llevara. Pero los llevó hasta Mendoza. De Mendoza los llevó a Santiago. De Santiago los embarcó para Perú. Entonces, este acompañamiento que San Martín tuvo con toda esta producción bibliográfica indica el peso que le daba al campo de la lectura. Nosotros hemos demostrado en este libro también sus apuntes marginales, sus comentarios, qué libros preferibles tenía, etc. Pero muy interesante es saber que San Martín arrastró a través de toda su vida estos 700 y pico de volúmenes. Voy saltando acá el plan de este libro, porque si no se nos hace muy larga la exposición. Y en realidad lo que él llevó era 267 obras, lo que trajo a Argentina, 758 volúmenes. Esta es la totalidad de la primera librería de San Martín. La segunda va a tener 25 volúmenes y 25 obras y 109 volúmenes, es la que está acá reservada en la Biblioteca Nacional íntegra. Y está totalmente reproducida en nuestro libro, gracias a que le dieron las autoridades acceso a María Adelia, que también es fotógrafa al tiempo que electrónica y bibliotecaria. Bien, la Academia de Educación, hablo ahora como presidente de la Academia de Educación. La Academia de Educación acaba de sacar una disposición apelando al ministro Sileoni para que todo curso que se haga de actualización electrónica para los docentes se haga también para bibliotecarios. Porque en estos momentos un bibliotecario no está tan llevado a decir lea tal cosa o tal otra, sino al decirle al usuario busque en tal sitio, busque en tal otro. Y en la Academia de Educación, con Adela y con la bibliotecaria de la Academia de Educación, Viviana Calegari, estamos haciendo en estos momentos un mapa de sitios electrónicos confiables, para que las maestras no lo larguen al voleo al muchacho, busquen, investiguen con un verbo excesivo, investiguen dónde nació Colón. Y ahí el chico apampado frente al mundo riquísimo de la oferta digital no sabe qué hacer y va a bandazo. Entonces, esta orientación la vamos a ofrecer posiblemente a fin de año, cumpliendo los 30 años de la Academia. Lo cierto es que es un caso, el de San Martín, único. En 1818, cuando hace su primer testamento, o su testamento mejor dicho, más formal, él dispone que su biblioteca sea destinada a Mendoza. En realidad es interesante porque distribuye todas las armas para los cuñados y la biblioteca para Mendoza. Armas y letras. Estamos en presencia de una especie de quijotismo elemental. Él leyó el Quijote, está lo demostrado cabalmente, y lo aplica en varias oportunidades. Él mismo, cuando está en la ínsula, se llama la ínsula Cuyana, precisamente acordándose de cuando Sancho Panza era gobernador de Barataria. Entonces él el Quijote lo tenía leído y algunas escenas las ha retraído en sus textos. Pues bien, cuando en 1818 traza también el primer inventario, no es un catálogo, quien lo descubre el fundador de nuestro instituto, José Pacífico Otero. Le debo una investigación que hizo cuando José Pacífico Otero era fraile. Tengo todas las fotografías y demás interesantes que habría que hacer un rescate de todo eso, interesantísimo. Bien, volviendo a este hombre que después dejó los hábitos, legalmente, en buena paz con la iglesia, se casó y fue con una mujer muy adinerada que permitió que fundara el instituto, ¿no? Nosotros nos hemos acertado en esta posibilidad de casarnos, hemos quedado con mujeres muy probas, pero no adineradas, de modo que no todos tenemos la misma suerte. Bien, por eso no hemos fundado instituto. Bien, pero lo cierto es que cuando él hace ese inventario, que no es catálogo, o era en línea, registra todo lo que va a llevar, que tiene consigo, y que si tiene algún accidente va a ir a Mendoza, a la biblioteca de Mendoza, y si no, cuando ve que no pasa nada, lo lleva a Santiago y después a Lima. Pues bien, segundo catálogo, ahí hicimos el primer catálogo con Adela, con la totalidad de libros que indico. Cuando está en Lima, él ofrece la totalidad de la Biblioteca Lima, y aquí se produce algo curioso, que es poco conocido, y es que las autoridades de Lima eligen libros y no aceptan la totalidad de la biblioteca de San Martín. Esto está documentado en un texto, en un documento que vamos a ver enseguida, que está en la Biblioteca Mitre, donde se puede seguir perfectamente
de qué manera las autoridades de la Biblioteca Reciente de Lima, en estos 758 volúmenes van a hacer una selección. Bien, voy saltando porque si no es muy largo todo esto. Mi colega fue breve, yo tengo que hacerlo. Bien, de estos 267 libros y 758 volúmenes ofrecidos, 2 personas, no sabemos quiénes son, yo postulo que pueden ser los bibliotecarios nombrados en el decreto fundacional, el prebendado Mariano José de Arce y el presbítero don Joaquín Paredes, que hicieron una selección de libros. Y no procedieron como procedería hoy un bibliotecario, también no tenían tiempo, lo urgía los momentos políticos, en disponer por ámbito, por ni DIWI ni cosas por el estilo, por ámbitos de conocimiento, sino que tomaron cajón por cajón. Y la lista va siguiendo los cajones de San Martín, que eran 11, y de esos cajones entonces, estos 2 selectores hicieron su colecta y nos donaron el resultado final de estos textos, que fueron quedarse con 127 obras y 430 volúmenes, casi la mitad desechado. En bloque todo lo militar. Todo lo militar de San Martín fue dejado de lado, no entró en la lista de elección. De modo que cuando hacemos el catálogo de esta segunda selección, por descarte, hacemos el catálogo tercero, que es lo que queda libre para disponer después, y si fue a Chile, si fue a Mendoza, y ahí viene un discutible destino de estos libros que quedaron en este caso. El catálogo 2 dice tiene 127 y 430 volúmenes. El catálogo 3, los libros no incorporados a Lima, son disculpe que es pesado esto, ¿no? Pero es documental. 140 obras y 328 volúmenes. Cuando se hace la exposición de las rutas, a quien se ha referido el colega González, la ruta de las ideas, del 4 al 11 de noviembre de 2013 en el Museo del Bicentenario, yo no me enteré a tiempo y fui el último día, pero pude fotografiar, pese a la prohibición que me hacían, todas las vitrinas. Y gracias a eso pude hacer un estudio de lo que las vitrinas contenían, ¿no? Y ahí podemos establecer, ¿cierto? En este caso, efectivamente son 36 volúmenes traídos del Perú que contenía 5 vitrinas. La 6ª vitrina estaba constituida por obras de nuestro legado. Muy bien. Acá, dejando de lado las obras que se conocen, ¿cierto? La de la donación Balcarce, vamos a ver vitrina por vitrina en contraste de la lista elegida por Perú y la desechada por Perú, qué correspondería y qué no correspondería a Perú, ¿no? Hermann Edulrich, de Lorleman, París, tiene un sello oval que dice Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, los 2 tomos, ¿no? Esta obra no fue seleccionada para Lima. Esto va a tener un conflicto después de pelea. Ustedes no devuelvan nada, sigan pidiendo, que es lo que corresponde, ¿no? Pero ya es patrimonio nacional. No fue seleccionada para Lima. No figura en los libros que fueron incorporados en la Biblioteca Nacional de Lima en el catálogo 2. Opus Pulcherrimus Chiromantis cum multius additionibus nutier impressus, que en realidad es un libro en latín, sería el segundo libro en latín. Aunque la curadora de la muestra insiste en que este libro es de San Martín, que lo compró, como contó el agregado cultural, lo compró Palma a un soldado, yo no pude ver, más que la portada del libro, si hay pruebas internas de que este libro es de San Martín o no. Yo sospecho que no, porque además este libro no aparece, que es de 1499, sería el libro más viejo de San Martín, no aparece en la lista de los aceptados ni los rechazados en Chile, ni en la lista de 1818. Y es raro lo que dice la curadora, yo a eso se lo discutiría a ella, de que era un libro de cabecera de San Martín. Que San Martín tuviera un libro de quiromancia de cabecera. Quiromancia es lo mismo que la adivinación del destino por la ley de la mano, ¿verdad? Lo que pasa es que el griego quiromancia da mayor prestigio a lo que nosotros llamamos de otra manera. Entonces yo discutiría eso. De Marcel Serre, Voyage d'Autriche, de 1814, tiene el sello oval Biblioteca de Santiago de Chile en los 4 tomos. No figura en el catálogo 2 que contiene los títulos elegidos para Lima. 4. Gabriel Honor Roquet Mirabeau, colección completa de Travaux de Mirabeau. Sí, figura en la colección de Lima, son todos ustedes. La segunda vitrina, François Thomas Marie de Bachelard Danot,
Épreuve du Sentiment. Esta obra fue incorporada a la elección de Lima, de modo que le pertenece en pleno. Louis-Félix Guineman de Queralio, Histoire de la dernière guerre de Rusia y de Turc. Esta obra de 1777 no figura entre las elegidas de Lima. Gabriel Honor Roquetti Mirabeau, colección completa, otra colección de Mirabeau, tenía dos San Martín, sí figura en la selección de Lima. Christophe Hermann de Martin de Dimas, Mémoire historique, politique et militaire sur la Russie, sí figura en la lista de Lima. Esto es pesado, pero es demostración y prueba cabal de lo que estoy diciendo. Por eso tomo mi tiempo. Es claro, no estoy aquí haciendo un comentario vago, sino documentado de la situación. Tercera vitrina, François-Marie Arouet de Voltaire, el viejo Voltaire presente en todas las bibliotecas de esa época, no figura en las listas elegidos de Lima. El 10º Benito Valls, Elementos de Matemática, en castellano, lleva el sello Oval, Biblioteca de Santiago de Chile, pero sí figura en la lista de Perú. Esto es lo que va después, en la síntesis que hago, se va a ver que hay unos que tienen el sello de Chile y están en la lista de Perú, elegidos, y otros que no. De modo que no sé cómo se va a solucionar definitivamente esto hasta que aparezcan otros documentos. La cuarta vitrina, Samuel Richardson, Nouvelle Lettre Angloise ou Histoire de Chevalier Grandison. No figura en la lista de los libros elegidos por Lima. Y tiene el sello Oval, Biblioteca de Santiago de Chile. Alonso de Herrera, Agricultura General, segunda obra en castellano, en que trata de la labranza del campo, etc., no figura en la lista de Lima. Benito Valls, Elementos de Matemática, sí figura en la lista de Lima. Y voy abreviando un poco los comentarios, ¿no? Porque esto es pesadísimo, me doy cuenta, pero tengo que decirlo de alguna manera. Quinta vitrina, Dictionnaire des Arts et des Sciences, no figura en la lista de Lima. Son los tomos 1 y 2, ambos con un manuscrito que dice San Martín, porque San Martín no puso las dos obleas, manejaba dos ex libris, en todos los libros no los puso. Hay muchos que los tienen, otros que no. Además, lo que comentamos en aquel libro indica la sobriedad de San Martín. Cuando usted estudia los ex libris del siglo XVIII y principios del XIX, están llenos de columnas griegas, de diosas acompañando el fondo del ex libris. Acá es una especie de guarda casincásica nada más, ¿verdad? Que bordea el rectángulo y dice de José de San Martín, nada más, indica seguridad. Tiene dos muy semejantes. La pieza más curiosa, que es la de 1499, yo creo que no pertenece. Entonces, en síntesis, nuestra compulsa demuestra que las obras exhibidas en Buenos Aires y que hemos marcado 1, 3, 6, 9, 11, 12 y 14 no figuran en la nómina de libros elegidos para Lima. Y sí figuran 4, 5, 7, 8, 10 y 13. De modo que 7 de las 14 horas expuestas en aquella interesantísima exposición, muy pequeña pero de mucha significación, que además estaba dando una muestra de lo que es la hermandad americana de buena voluntad y demás, ¿cierto? La mitad no pertenecería directamente a Lima, sino que pertenecería al resto de bibliotecas que a San Martín le quedó libre y que pudo donarla o no donarla. Ahí empieza un misterio grande. ¿Qué pasa con estos 140 obras y 328 volúmenes? ¿A dónde fueron? Aquí comienzan distintas posibilidades. Una primera posibilidad es que San Martín, no tenemos constancia que lo llevó con él al Valparaíso. ¿Lo llevó con él al Paraíso? ¿No lo llevó de nuevo a Mendoza? Tampoco sabemos. Así como en otros tramos de la vida de San Martín tenemos constancia, acá no. O sea, hay posibilidades de que algunos libros fueran a Chile, porque había donado 10.000 pesos que Chile no aplicó en su momento por cuestiones de guerra y demás, no aplicó a su destino, ¿no? Con una vocación muy americana, destinó los fondos a otras cosas, pero ya estaba fundada la Biblioteca de Chile, así que es factible que algunos hayan venido donados a Chile por una vía que enseguida voy a comentar. Otro posiblemente haya llegado a Mendoza, pero tampoco tenemos certeza porque ahí viene la última investigación que he hecho, que es la investigación referida a las fuentes mendocinas. ¿Qué hay en Mendoza de lo que posiblemente sea de San Martín? En primer lugar, los orígenes de la biblioteca mendocina, que después se llamó colombiana y hoy se llama General San Martín, la biblioteca más grande de Mendoza, ha sido muy estudiada. Un
mejor estudio tal vez el de Arturo Roy, un hombre tan aplicado y un investigador tan serio, que trabajó siempre con equipos, desarrolla la historia de esta biblioteca desde que fue fundada allá por 1822, el 9 de julio de 22 digo, cuando era gobernador entonces de Mendoza, don Pedro Molina, que era amigo personal de San Martín. San Martín estaba en Lima cuando se funda la Biblioteca de Mendoza. Esa biblioteca genera un reglamento, posiblemente la FINUR, aunque yo tomo el FINUR, ha tenido mucho que ver con ese reglamento, no sabemos, pero hay huellas de que la FINUR lo escribió. Posiblemente faltaría para los bibliotecarios un trabajo práctico que pueden hacer es comparar el reglamento que hizo San Martín para Lima, mejor dicho, sus asesores para Lima, con el de la Biblioteca de Mendoza, que es un trabajo que sería interesante y específico. Bien. Mendoza publica en esa época un periódico, El Verdadero Amigo del País, y en noviembre de 1822 publica un artículo que dice: el héroe San Martín, que acaba de acreditar también este nombre, será registrado siempre con ternura en los anales de nuestra biblioteca, y el presente que nos envía, digno de su grandeza, será un testimonio eterno de su filantropía. ¿Qué presente? Don Agustín Bardel, de la Sociedad de la Biblioteca, escribe desde Chile, en el último correo al secretario de este establecimiento, lo que sigue: creo que usted sabe que no he perdido mi viaje con respecto a nuestra biblioteca, pues traigo de Lima 10 cajones de libros que pueden ser útiles. Contenidos cajones, ignoramos. Yo tengo confianza siempre que el azar, que es el mejor archivero, pueda hacer asomar los papeles en algún momento, y no hay que desesperarse por esto. ¿Qué contenían los 10 cajones? No sabemos. En otro artículo del año 23, marzo del 23, dice: signos del héroe. El ilustre general San Martino, quien pondremos como fundador de nuestra biblioteca en razón de sus donaciones generosas, acaba de regalar a la biblioteca mendocina un famoso sextante, un teodorito, un telescopio, armado en su pedestal, un pantógrafo, un transportador o rapporteur y un nivel con su triple, además de algunos libros que traía consigo fuera de los que regaló a Lima. O sea que anticipó libros con Bardel, después trajo libros con él. Ya San Martín está en Mendoza el 4 de febrero de 1823. O sea que cuando esto aparece, la San Martín pudo leer en El Verdadero Amigo del País el anuncio de su donación. Y los sueltos, ¿cierto?, señalan que San Martín correspondía a los fundadores de la biblioteca por su generosidad. Y acá empiezan ciertos desbandes estimativos, porque en noviembre de los 23 se incorporó una nómina de benefactores de la biblioteca, y son bibliotecarios los que figuran, le llaman bibliotecarios a los que, como una cuestión de honor, a los que donan libros a la biblioteca. Interesante de qué manera se los reconoce como amigos de los libros, ¿no? Entonces, son bibliotecarios los de la lista 24 que han oblado, o bien una onza, dinero, ustedes no van a poner nunca dinero, no les alcanza por el sueldo, para esta biblioteca, o bien lo es igualmente General San Martín, que ha donado 700 volúmenes, no los tenía, o sí. Si le quedaban a él 328 volúmenes, como va a donar 700, hay una salida que he encontrado por vía de un alemán que explicaría por qué pudo traer más libros de lo que tenía San Martín en su poder. Y me anticipo a decirlo. San Martín asistió en un momento determinado a la toma por parte del pueblo del Palacio de Inquisición de Lima, y la gente empezó a tirar los libros a la calle. No estaba mal que el hecho de que usted tirara la biblioteca a la calle por la ventana en vez de tirar la fiesta por la ventana. ¿Qué hizo San Martín? Paró el acto, se dice que recogió los libros y los protegió. Y posiblemente, ahí viene la posibilidad, esos libros sean el caudal de 700 que trajo, ¿no?, como aporte de la biblioteca, porque cuando analizamos el catálogo actual de la biblioteca y el viejo de la biblioteca de General San Martín de Mendoza, encontramos que el número de libros anteriores al siglo XIX es enorme, pero el 90% de teología, de catecismos, de obras filosóficas, absolutamente ajenas, salvo 2 obras filosóficas, a la biblioteca de San Martín. Y si posiblemente él rescató todo aquello por veneración de los libros y lo aportó a la biblioteca de Mendoza. No tenemos hasta ahora la documentación del caso. Lo cierto es que dice entonces el texto 700 volúmenes, el doctor Agustín Delgado, que además de su onza depositó en la biblioteca más de 200 volúmenes, y sigue la lista, ¿no? Entonces, estos 700 volúmenes son un grueso error si creemos que San Martín trajo su propio resto de biblioteca, o no son un error
se sumó a lo que traía lo que rescató de la Inquisición. También Hudson, que publicó dos cosas sobre Mendoza antiguo, Cuya antiguo, ¿no? En una de ellas dice: tiene Mendoza una biblioteca pública formada en 1822, con la oblación de algunos patriotas, entre ellos el benemérito general Gonzalo San Martín, que remitió desde Lima 1000 volúmenes. Ya esto va subiendo. Parece argentino, es argentino el hombre, ¿no? Ya está subiendo las cifras, ¿eh? Hay una inflación de volúmenes un poco arbitraria, ¿eh? Y eso lo dice en una obra que se llama Introducción a los apuntes cronológicos para servir a la historia de la antigua provincia de Cuyo, en la página 19. Pero hay otro texto de él, que va más arriba todavía, Recuerdos históricos, que es el libro más conocido de Damián Hudson, ¿verdad? Y dice, y como 2000 y más volúmenes que donó San Martín. Ya esta cifra va con levadura. Estamos ya en 2000 y pico de textos San Martín pudo haber logrado. Entonces, vamos ahora a Mendoza. ¿Qué elementos tenemos en Mendoza para averiguar en qué estado estaba la biblioteca constituida en 1822? No hay ninguna constancia de un inventario que se hiciera en la fundación de la biblioteca. El primer inventario descubierto por dos investigadoras mendocinas, Margarita Ualde de Pereguilú y Alicia Gavi de Padir, es de 1833. Entonces, ¿qué hacemos? Comparamos el catálogo tercero, lo que restó del, disculpe lo pesado de todo esto, ¿no? Lo que restó de Lima, con el catálogo de 1833, que registra lo que estaba en la biblioteca de Mendoza. ¿Y qué encontramos? Únicamente 3 obras coinciden. 3 obras son sanmartinianas. El Diccionario Histórico de Morelli, con sus 5 volúmenes, está ahí, es de San Martín. Estas 3 obras además tienen la oblea. Las Reflexiones Militares y Políticas, que en vez de 12 tomos hay 1, pero eso tiene su explicación que enseguida voy a dar. Y la Monarquía Indiana de Torquemada, que era de 3 volúmenes, está en 2, falta 1, falta el tercero. Entonces, lo que advierte es que ha habido alguna mano que se metió aquí a tocar este caudal de libros. Pero fíjense ustedes, de la cantidad de libros que estamos en 328 volúmenes posibles de donación, aparecen 3. ¿Qué pasó entre 1822 en caso de que él hubiera donado la totalidad de esos libros de la propia, dejemos la Inquisición? ¿Qué pasó? Entonces ahí empiezan las teorías, como también veo que hay teorías en Perú. Los vecinos se llevaban, a veces las autoridades se llevaban y no devolvían los libros. Después estaban los vecinos generosos que por protección de la biblioteca, para evitar que las hordas salvajes de los federales, según dice el texto, avanzaran sobre la biblioteca. Pero en 1833 Rosas no andaba robando bibliotecas, ni los federales robando bibliotecas, y ya faltaban el resto de los volúmenes, de modo que este argumento es fallido. Entonces, ¿qué pasó con esos volúmenes? ¿Llegaron a Mendoza? ¿No llegaron a Mendoza? Como aquí ya vamos terminando, espérense que esto termina. La última conclusión comparativa que hago. Pido el estado actual, ya tengo las planillas en pantalla, de las joyas bibliográficas, que son los libros de esa colección hasta el principio del siglo XIX, ¿no? Donde están todos los libros propios que para mí han sido de la Inquisición, por el tipo de material teológico y demás, de condenas, de herejes y demás que contiene. En esa compulsa que hago de joyas bibliográficas, que fue realizada más o menos a comienzos del año 2000, encuentro con que hay algunas coincidencias, pero pocas. Curioso, ahora encontramos más libros de San Martín que en 1833. ¿Alguien devolvió libros? ¿Fueron mal fichados los libros porque no tenían la competencia de los empleados de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, la gente que trabajaba en este material? No sabemos, pero sí tengo el registro de los libros que están con la firma de San Martín o el exlibris de San Martín, que demuestran que pertenecía al catálogo 3, o sea, las obras que San Martín no donó a Lima. Y ahí tenemos entonces esta posibilidad de las joyas bibliográficas. Y gracias a Dios, hay algo que voy a comentar, pero que no trasciende a la General Paz, como decimos en Buenos Aires cuando hablamos allá, ¿cierto? Y es esto. En 2006, con buena voluntad, las autoridades deciden hacer una exposición de libros.
de libros antiguos de las joyas bibliográficas. Cuando usted abre en pantalla lo que me mandó la directora de la biblioteca, a usted se le caen las medias porque en rojo dice robado, 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 robado. Un camión se llevó una segunda noche de exposición la totalidad de los libros. La totalidad. Menos mal que no había ninguno de San Martín. No había ninguno de San Martín. Quedan todavía los 5 libros de San Martín en la biblioteca de Mendoza. Entonces, como conclusión, nos quedan algunas dudas, unas cuantas preguntas. Posiblemente la documentación en el futuro va a resolver. San Martín donó apenas, sí, donó totalidad. Perú hizo una selección, posiblemente porque como tuvo otras... ¿Por qué hizo una selección? Porque han tenido muchas donaciones personales de otros hombres peruanos, de otros extranjeros que donaron a la reciente biblioteca de Perú, y entonces no querían repetir a lo mejor las obras. El caso de Voltaire, por ejemplo, sobreabundaba. Caso de la enciclopedia que manejaba San Martín no era de Diderot, era la metódica llamada, o méthodique, que era que tenía mucho más volúmenes, ¿no? Por eso cuando usted compara la de Diderot con esta se da cuenta que duplica en volúmenes la cantidad de la enciclopedia. Pero curiosamente, por ejemplo, Lima quita el volumen de Ars Militaire de la enciclopedia. Lo quita porque es militar, así como quita el droit de la guerra, un tratado sobre el derecho a la guerra, también lo quita, a último momento lo quitan y reduce el número de la donación. Entonces, es factible que otros materiales hayan sido donados a la biblioteca, y pues, factible no, sin duda, para constituirlo de Lima. Y después ha tenido el destino, posiblemente la biblioteca, como contaba González, de saqueo, de donación, de extracciones, no devoluciones, etcétera, etcétera. Ahora, nos queda todavía la duda, ¿qué pasó con esos 323 volúmenes de San Martín, de los cuales únicamente 4 o 5 obras han perdurado en Mendoza? ¿Dónde están? ¿Estarán en Chile? Cuando publiquemos este volumen en Mendoza, el gobernador ya ha dicho que lo va a publicar, le mandaremos a la Biblioteca Nacional de Chile, va la otra documentación, ese es el problema, pero va la documentación de las obras que él tenía en su biblioteca y que a lo mejor ellos no saben que son de San Martín y están en Chile porque no tienen ni firma ni cédula. Y nos queda la satisfacción que desde la Argentina hemos aportado la mayor información sobre la biblioteca de San Martín a 2 países hermanos, además de nosotros mismos. Ojalá podamos con el tiempo ir descubriendo documentación que nos permita a nosotros esta posibilidad de situar el movimiento librario que San Martín no tenía. Y a pedir, y abusando ya lo mejor de ahora, es que Adela, cierto que es nuestra calíbar bibliográfica, muestre a ustedes el documento del que hablamos y también una muestra de los libros que no quedaron en poder de Lima. Cuando se publique el tomo dedicado a Mendoza y a Lima, se va a tener los 3 catálogos, porque cada catálogo que hemos hecho está discriminado por materias, no como San Martín, que iba, según tomaba un libro y ponía al lado uno de matemáticas, uno de arte militar, ¿no? Entonces ha dividido por materias, lo que permite en primer lugar tener la visión clara de los ámbitos de interés de San Martín, pero además también para buscar rápidamente cualquier referencia. En esta biblioteca la preservación de la obra de San Martín, de los libros de San Martín, es perfecta. Tenemos que elogiarlo porque realmente, pese a los bibliotecarios, se mantiene muy bien. Por eso las reproducciones son de una nitidez y muy, muy lindas. Bueno, no queremos causarle más pena con tanta exposición, vamos parando acá en todo caso. Esto es para que se vea que el trabajo está hecho. Estamos hablando de realidades concretas, ¿cierto? Diría Hipólito Yrigoyen, realidades conducentes. No estamos hablando de teorías y de posiciones más o menos teoréticas, de realidades. Ahí están los libros que corresponden a cada una de los 3 catálogos de que hemos hablado. El catálogo hecho sobre 1818 el cuaderno, el catálogo hecho en 1821-22 cuando se funda la biblioteca, y el catálogo tercero de Descartes,
que es del que tenemos menos información acerca de qué destino tuvo, qué fue a Chile, qué fue a Mendoza, tal vez qué quedó en Lima, en alguna donación privada que pudo haber hecho San Martín, a sus colegas, a sus amigos, tampoco sabemos esto, ¿no? Bien, suspendemos acá. Bueno, muchísimas gracias, disculpen usted la perorata, ¿eh?